Con la industrialización a partir del siglo XIX, las sustancias químicas pasaron a ocupar un lugar preponderante en la vida humana, haciéndose necesarias para la elaboración de nuevos productos con propiedades y características específicas. El Consejo Colombiano de Seguridad, consciente de su importancia y de la necesidad de darles un manejo seguro, presenta este video dirigido a empresarios, trabajadores, transportadores y usuarios de estas sustancias. El uso de las sustancias químicas genera riesgos, lo que hace indispensable que las personas o empresas que las manejen implementen procedimientos de manejo seguro y responsable en su ciclo de vida, con el objeto de desarrollar una labor eficiente y segura que disminuya la posibilidad de generar accidentes, enfermedades o impactos en el ambiente. En este sentido, es importante diseñar una política gerencial para el manejo de las sustancias químicas que establezca el compromiso de la empresa. Este compromiso, ligado a lineamientos y procedimientos claros, permitirá establecer su adecuada utilización. La política debe dar cabal cumplimiento a la legislación vigente aplicable y a los estándares de la industria. Todas las personas que intervengan en su manejo, con el respaldo de la alta dirección, deben estar bien informadas y capacitadas, de tal manera que conozcan las disposiciones generales y los riesgos a los cuales están expuestas. Además, deben estar entrenadas para seguir adecuadamente las indicaciones y procedimientos establecidos ante cualquier situación de emergencia. Sistemas de clasificación de las sustancias químicas. Para un manejo seguro de las sustancias químicas se debe establecer un programa de comunicación de riesgos, el cual nos permite identificar el tipo de sustancia, el riesgo asociado, la incompatibilidad con otras y los elementos de protección personal que se deben utilizar. Con la clasificación de las sustancias podemos establecer su uso y manejo adecuado, así como organizar la disposición dentro de la bodega de almacenamiento y la unidad de transporte. La forma más eficiente para identificar el riesgo de una sustancia es por medio de etiquetas o rótulos, de acuerdo a los sistemas adoptados internacionalmente, que brindan de manera clara la información necesaria. Si se tiene esa información de primera mano, va a ser mucho más fácil controlar la emergencia y asimismo las personas saben cuáles son los elementos de seguridad con que deben atacar esa emergencia. Para las sustancias químicas clasificadas como mercancías peligrosas, la Organización de las Naciones Unidas desarrolló un sistema de identificación que se ocupa de las disposiciones de tipo técnico para el transporte en todas sus modalidades. Comunica los riesgos de acuerdo con las características físicas, químicas y toxicológicas mediante etiquetas y rótulos que combinan símbolos gráficos, colores, palabras de advertencia y códigos de clasificación. Asimismo, ofrece datos fundamentales a los equipos de atención en caso de emergencia. De acuerdo a las Naciones Unidas, las mercancías se clasifican en 9 clases. La clase 1 destinada a identificar sustancias y objetos de carácter explosivo. La clase 2 para gases, subdividida en gases inflamables, gases no inflamables y gases tóxicos. La clase 3 para identificar líquidos inflamables. La clase 4 para sólidos inflamables, subdividida en sólidos inflamables, sólidos de combustión espontánea y sólidos que presenten peligro al entrar en contacto con el agua. La clase 5 para comburentes y peróxidos orgánicos. La clase 6 para materiales tóxicos y sustancias infecciosas. La clase 7 para material radioactivo con 3 subdivisiones. La clase 8 para sustancias corrosivas y la clase 9 para sustancias peligrosas varias. Para facilitar la intervención en accidentes donde se vean involucradas mercancías peligrosas, la ONU ha impulsado el uso de placas con un número de 4 dígitos que identifica de manera particular cada mercancía y que debe ser escrito también en los documentos de embarque o manifiestos de carga. El uso del rótulo y la placa en las unidades de transporte ayudará, cuando se responde a un accidente, a identificar y a caracterizar correctamente las mercancías involucradas. Con este número, los cuerpos de ayuda pueden consultar la guía inicial de respuesta a emergencias para obtener la información básica necesaria para atender este tipo de situaciones. Otro sistema ampliamente aceptado y recomendado es el propuesto por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de Estados Unidos, NFPA, basado específicamente en el sistema de normas para la identificación de riesgos de incendio de los materiales, conocido como NFPA 704, el cual se emplea para tanques de almacenaje y recipientes pequeños. Este sistema de información se basa en el llamado diamante de peligrosidad, que representa visualmente la información sobre 3 categorías de riesgo: salud, inflamabilidad y reactividad, además del riesgo específico de cada uno. Este sistema usa números y colores en un aviso para definir los peligros básicos de una sustancia química. Las categorías de riesgo están identificadas y clasificadas en una escala de 0 a 4, dependiendo del grado de peligro que representen.
En este sistema, el color azul se utiliza para identificar los riesgos para la salud, el color rojo los riesgos de incendio y el color amarillo los riesgos de reactividad, siendo 0 el que identifica el menor riesgo y 4 el mayor. Además, el espacio blanco se usa para identificar riesgos específicos, como cuando la sustancia es oxidante, ácida, alcalina, corrosiva, radioactiva o cuando no debe entrar en contacto con agua. La Comunidad Europea también ha desarrollado un sistema para clasificar e identificar, desde el punto de vista de seguridad y salud ocupacional, a las sustancias químicas. Este sistema está legislado y es usado por los países que pertenecen a la Comunidad Europea y aparece en todos los empaques de las sustancias químicas que provengan de ese continente. Las categorías establecidas se dividen en 2 grupos relacionados respectivamente con las propiedades físico-químicas y las toxicológicas. Además, este sistema exige en las etiquetas unas frases denominadas R para riesgos específicos y S para consejos de seguridad relativos a las sustancias químicas. Responsabilidades y obligaciones generales. Para la manipulación, utilización y transporte de las sustancias químicas se deben delimitar las responsabilidades y obligaciones de todos los que participen en estas operaciones, teniendo en cuenta las legislaciones derivadas de las normas y los sistemas internacionales, así como las medidas y las prácticas establecidas en el repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT. Es necesario consultar las normas porque es la única manera de tener todo el conocimiento y poder aplicarlos. Existen bastantes exigencias que aplican al manejo de este tipo de mercancías. Las empresas deben disponer de una política por escrito que contenga las disposiciones relativas a la seguridad en la utilización de las sustancias químicas y a la salud en el trabajo, así como las distintas responsabilidades que les acarrean tales disposiciones. Esta información se deberá dar a conocer de manera clara a los trabajadores. Ellos, por su parte, deberán velar de acuerdo a la capacitación recibida en su empresa por su propia salud y por la de otras personas a quienes puedan afectar sus actos en el trabajo. En la medida en que uno tome de referencia esas normas internacionales, las transcriba en políticas o en procedimientos o instrucciones que indiquen cómo hacer las cosas, es la forma que realmente uno garantiza que tiene el conocimiento de cómo es la forma de manejar este tipo de productos. Antes de ponerse a hacer una actividad, uno realmente tiene que tener claro qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y con qué lo debe hacer. De otro lado, los proveedores de productos químicos, ya sean fabricantes, importadores o distribuidores, deberán tener en cuenta 3 aspectos básicos respecto a las sustancias químicas: que hayan sido clasificadas o que sus propiedades hayan sido evaluadas, que hayan sido etiquetadas y que se preparen y proporcionen a las empresas o clientes las hojas de datos de seguridad de cada sustancia química. Manipulación de sustancias químicas. Muchas de las sustancias químicas que se utilizan en la industria, además de presentar riesgos por sí mismas debido a sus propiedades físicas y químicas, pueden, en contacto con otras, producir reacciones muy peligrosas. Por esto, para su manipulación es fundamental conocer las características y propiedades, utilizar los elementos de protección personal que se ajusten a la información de la hoja de datos de seguridad de las sustancias utilizadas y tener claras las responsabilidades de cada una de las personas que intervienen en esta actividad. Si tenemos alguna sustancia que se va a manipular en el momento, entonces se debe sacar la hoja de seguridad, se debe verificar cuáles son los riesgos que pueda tener esa sustancia para uno o para el medio ambiente. Es una forma, digamos, de tener las precauciones. Adicional a esto también está el hecho de hacerle una supervisión a medida que se planea una actividad, de estar verificando que esta persona vaya cumpliendo cada actividad que se programe paso a paso, cumpliendo las normas de seguridad. La hoja de datos de seguridad es un documento elaborado para cada sustancia química. Lo deben disponer y conocer las personas que realicen la manipulación, ya que en este se encuentra información sobre la identificación del producto químico y del fabricante, la composición e ingredientes, la identificación de los riesgos, las medidas para primeros auxilios, medidas en caso de incendio, medidas en caso de presentarse un derrame accidental, su manipulación y almacenamiento, controles en caso de exposición y equipo de protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, información ecológica, informaciones para la eliminación de desechos del producto, información sobre el transporte, información sobre reglamentación e información adicional. La hoja de seguridad es como la hoja de vida de una persona. Las personas deben ser conscientes que ahí está la información vital del producto, primero para protegerlo y segundo para saber cómo manipularlo. Almacenamiento.
Antes de la recepción de una sustancia química para su almacenamiento, es conveniente que todo el personal que esté de alguna manera en contacto con el material en bodega reciba una capacitación adecuada en aspectos generales como la clasificación de las sustancias, el reconocimiento de los símbolos de identificación, el manejo del equipo de protección y los procedimientos de emergencia, y en aspectos particulares según cada caso individual y según cada clase de sustancia específica almacenada. Igualmente, se debe designar una persona competente y capacitada para realizar la supervisión y control de los procedimientos establecidos, la planificación y el correcto mantenimiento de las áreas destinadas al almacenamiento para evitar pérdidas de material, accidentes y emergencias. En el almacenamiento debe prestarse especial atención a las sustancias incompatibles, a la ubicación conveniente de los productos y a las condiciones climáticas de la zona de almacenamiento. Que por ejemplo los corrosivos no se deben de almacenar en las mismas bodegas con inflamables, deben ser bodegas muy independientes. Corrosivos, digamos, con productos como misceláneos, no tienen ningún tipo de dificultad, pueden estar separados por 3 metros. Mientras que los inflamables, como les repito, tienen que ser almacenados en una bodega totalmente independiente. Debe disponerse de los procedimientos por escrito de las prácticas instauradas, así como de las hojas de datos de seguridad en las áreas donde se llevan a cabo estas tareas. El sitio de almacenamiento debe reunir todas las condiciones de seguridad necesarias para esta actividad, e idealmente debe estar alejado de zonas densamente pobladas, de fuentes de captación de agua potable, de áreas inundables y de posibles fuentes externas de peligro. La bodega debe tener óptima ventilación natural o forzada, dependiendo de las sustancias almacenadas, y además proveer condiciones seguras para el trabajo. Aparte de las características de infraestructura de la bodega, tales como paredes aislantes, puertas cortafuego, debe dotarse el sitio de los elementos para control de incendios, tales como extintores adecuados y redes contra incendio. La ubicación correspondiente a los distintos tipos de sustancias químicas debe ilustrarse en un plano de la bodega y en un registro detallado que controle la máxima cantidad permitida de las sustancias químicas en general y por clases, el inventario y la estimación de la cantidad y la naturaleza de las destinadas a salir o a ser evacuadas en el futuro. Las sustancias químicas almacenadas deben ser revisadas periódicamente. Aquellas cuya vida útil en la bodega haya vencido, estén deterioradas o se encuentren en recipientes con fugas, deberán ser evacuadas en condiciones de seguridad. Para la gestión de las existencias de la bodega de almacenamiento, se debe utilizar el sistema FIFO, que por sus siglas en inglés quiere decir primero en entrar, primero en salir. Transporte. El transporte de sustancias químicas implica riesgos para los usuarios, las personas que intervienen en la actividad, la comunidad y el ambiente. Por esta razón, el transporte en carretera y áreas urbanas debe hacerse respondiendo a criterios de máxima seguridad. Es fundamental definir y tener clara la responsabilidad y capacitación de cada una de las personas involucradas, lo que llevará a prevenir accidentes y minimizar impactos ambientales. Todo lo que hagamos por seguridad es una inversión. Cuando yo le doy una charla de 5 minutos a mi conductor, cuando lo capacito, cuando estoy con él, cuando me pongo en su posición como conductor, siempre él va a salir adelante. Y el gran favorecido somos todos nosotros, los dueños de compañías, los supervisores, los monitores, como se llama. Para garantizar un transporte seguro de las sustancias químicas, los vehículos y unidades de transporte utilizados en esta actividad deben cumplir con características especiales como identificación con rótulo y placa UN, sistemas de aseguramiento de la carga y condiciones técnicas. Esto debe estar documentado y acompañado de un proceso de verificación que asegure su estricto cumplimiento. Los conductores deben estar adecuadamente entrenados para el transporte de sustancias químicas. Antes de realizar esta labor, se debe planificar la ruta, especificar las horas de salida y llegada, tener un sistema de comunicaciones que permita atender emergencias, identificar los puestos de control externos o de la empresa, revisar las condiciones de los empaques y embalajes, disponer de los documentos de transporte relacionados con la carga y el vehículo, verificar que la carga esté debidamente acomodada, estibada y sujeta, asegurarse que el vehículo esté en óptimas condiciones técnico-mecánicas y eléctricas y revisar que el vehículo dispone de un kit para atención de derrames y equipo de seguridad. Esto es un chaleco reflectivo, ¿sí? Esto es un martillo recubierto. También en caso que se necesite golpear para meter las piezas o algo, ¿cierto? Hay guantes. Este es un cinturón en caso de que toque abrazar, ¿cierto? Para amarrar también parches o algo, cinta.
Durante la operación de transporte, el conductor debe evitar el paso y estacionamiento en zonas densamente pobladas, escoger horas de poca congestión vehicular y peatonal, manejar de manera defensiva, no abrir los envases y embalajes, respetar las normas de tránsito y no movilizar simultáneamente sustancias químicas con personas, animales, medicamentos o alimentos. Después de la operación de transporte, el conductor debe verificar que no queden residuos en el vehículo y que éste quede totalmente limpio. Finalmente, en caso de accidente, el conductor será el primero en dirigir la atención del evento, encargándose de aislar el sitio del accidente, de realizar labores de control en la medida de lo posible y de comunicarse con las autoridades mientras se hacen presentes los expertos para la atención integral de la emergencia. Disposición de residuos. Toda empresa que maneje, almacene, produzca, distribuya o transporte sustancias químicas debe tener conciencia sobre el riesgo que su actividad genera para la salud de las personas, la comunidad y el ambiente. Por tal motivo, debe implementar un sistema de control de los residuos y desechos que se generen en todo el ciclo de vida de las sustancias para prevenir la contaminación y reducir la generación de residuos. La idea es primero separar lo que nos puede servir. Segundo, reducir lo que es contaminante y finalmente disponer lo que ya no se puede utilizar. Las empresas deben buscar una tecnología que les permita reducir al máximo la generación de residuos de sustancias químicas, afectando lo menos posible el ambiente. Sin embargo, se debe realizar un control periódico de los parámetros de las sustancias en los vertimientos de agua, las emisiones atmosféricas y los residuos eliminados al suelo. Cuando no es posible reducir el volumen o la toxicidad de los residuos, puede ser viable su reciclaje a través de un nuevo proceso o en una instalación diferente. Es preferible el reciclaje en la misma instalación para evitar el riesgo de contaminación de otras áreas por una incorrecta manipulación. Finalmente, para el tratamiento se plantean 4 alternativas de acuerdo al tipo de sustancia química. Puede ser por destrucción por vía térmica, tratamiento acuoso, estabilización o tratamiento biológico. Respuesta a emergencias. Durante cualquier etapa del ciclo de vida de las sustancias químicas existe la probabilidad de enfrentarse a situaciones de emergencia como incendios o explosiones, fugas, derrames e intoxicaciones. Por esto, las empresas o instituciones, independientemente de su tamaño o el riesgo que generen, deben definir cómo reaccionar cuando se presente alguna de estas situaciones. Se debe diseñar un plan de emergencias que proporcione las directrices e informaciones destinadas a la adopción de procedimientos técnicos y administrativos para facilitar la respuesta rápida y eficiente, que determine además quiénes atenderán la emergencia, qué procedimientos deben seguir y cómo se deben proteger. Un plan de emergencias debe cubrir 2 aspectos principales: preparación y respuesta. En la preparación se debe cuidar la realización del análisis de riesgos, la organización del plan de emergencias y la implementación y mantenimiento del plan de emergencias. Para lograr los resultados esperados, es necesario divulgar ampliamente este plan dentro de la organización e integrarlo a otros planes locales y regionales, así como a otras entidades que deberán actuar conjuntamente en la respuesta a las emergencias. Adicionalmente, para tener éxito en las operaciones de respuesta, se debe actuar de manera coordinada con la participación de todas las personas y organismos involucrados, asegurar que todo el personal esté capacitado para reaccionar rápidamente y activar y seguir el plan de emergencias. Es una inversión, y es una inversión que perdura. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo logre tener controlado mi almacenaje, y ese controlado significa entrenamiento, significa programas de evacuación, significa lo que le decía, simulacros. En el momento que se me llegase a presentar una emergencia, sé cómo voy a actuar, y la emergencia no va a tener la magnitud que no tendría si no tuviera el personal entrenado.